El sol de Barcelona se filtraba por las ventanas polvorientas de mi pequeño apartamento en el barrio de Gracia, donde había vivido los últimos 40 años de mi vida. A los 72 años, yo, Miguel Herrera, nunca imaginé que mi mundo cambiaría para siempre por una simple caja de cartón encontrada en el desván de mi difunta tía Esperanza. Siempre fui un hombre sencillo, trabajador de una fábrica metalúrgica hasta mi jubilación, casado durante 35 años con mi querida Elena hasta que la perdí por cáncer hace 5 años. Sin hijos propios, dediqué mi vida a cuidar de mi tía Esperanza, la hermana menor de mi madre, quien me había criado después de que mis padres murieran en un accidente de tráfico cuando yo tenía apenas 8 años. La tía Esperanza había fallecido la semana anterior a los 89 años, dejándome como su único heredero. Era una mujer austera que había trabajado toda su vida como costurera, viviendo en el mismo apartamento diminuto durante décadas. Nunca sospeché que guardaba secretos que cambiarían completamente mi comprensión de quién era realmente. Mientras limpiaba el apartamento para prepararlo para la venta, encontré una caja escondida detrás de una viga en el desván. Dentro había documentos amarillentos, fotografías antiguas y cartas que databan de más de 70 años atrás. Al principio, pensé que eran simplemente recuerdos familiares sin importancia, pero cuando comencé a examinar los papeles más detenidamente, encontré algo que me dejó sin aliento: un certificado de nacimiento con mi nombre, pero con una diferencia crucial. En lugar de hijo único, el documento mostraba gemelo A, Miguel Herrera Sánchez. Y debajo, otro certificado para gemelo B, Carlos Herrera Sánchez, nacido el mismo día, a la misma hora, en el mismo hospital. Me senté pesadamente en una silla vieja, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Durante 72 años había creído ser hijo único. ¿Cómo era posible que tuviera un hermano gemelo del que nunca había oído hablar? Con manos temblorosas, continué revisando los documentos. Encontré cartas escritas por mi madre biológica, María Sánchez, dirigidas a la tía Esperanza. En una de ellas, fechada en 1952, apenas un año después de nuestro nacimiento, mi madre escribía: «Esperanza, por favor, cuida bien de Miguel. Sé que fue la decisión correcta separar a los gemelos. Carlos estará mejor con la familia Mendoza en Madrid. Ellos pueden darle las oportunidades que nosotros no podemos ofrecer a ambos niños». Leí la carta una y otra vez, cada palabra golpeándome como un martillo. Mi hermano gemelo había sido entregado a otra familia cuando éramos bebés. Pero ¿por qué nadie me había dicho nunca la verdad? Seguí buscando entre los papeles y encontré más cartas intercambiadas entre la tía Esperanza y los Mendoza durante los primeros años. Aparentemente, habían mantenido correspondencia regular, enviándose fotografías y actualizaciones sobre el desarrollo de ambos niños. Vi fotografías de un niño que era idéntico a mí, creciendo en una casa elegante en Madrid, rodeado de juguetes y ropa fina que yo nunca había tenido. La última carta de los Mendoza estaba fechada en 1960. En ella agradecían a Esperanza por permitirles adoptar oficialmente a Carlos y le informaban que habían decidido cortar todo contacto para que el niño pudiera comenzar una nueva vida sin confusiones sobre su pasado. Sentí una mezcla de dolor, rabia y confusión que nunca había experimentado. No solo había tenido un hermano gemelo toda mi vida sin saberlo, sino que ese hermano había crecido en una familia adinerada mientras yo luchaba con la pobreza y la pérdida temprana de mis padres. Pero había más documentos en la caja. Encontré papeles legales que mencionaban una herencia familiar de la que nunca había oído hablar. Mi abuelo paterno, Joaquín Herrera, aparentemente había sido dueño de varias propiedades en el centro de Barcelona que habían sido vendidas en los años 60.
Según los documentos, el dinero de esas ventas había sido depositado en un fideicomiso para ser dividido entre todos los descendientes legítimos de Joaquín Herrera. Calculé rápidamente. Si Carlos y yo éramos los únicos nietos, cada uno debería haber heredado la mitad de esa fortuna, pero yo nunca había recibido ni un céntimo. De hecho, había crecido en la pobreza, trabajando desde los 14 años para ayudar a mantener a la tía Esperanza. ¿Dónde estaba mi parte de la herencia? ¿Quién había estado administrando ese dinero durante todos estos años? Y lo más importante, mi hermano Carlos sabía que yo existía. Esa noche no pude dormir. Caminaba por mi pequeño apartamento, sosteniendo las fotografías de mi hermano gemelo, viendo mi propio rostro reflejado en un extraño que había vivido una vida completamente diferente. Me sentía traicionado por la tía Esperanza, la única familia que había conocido, quien se había llevado estos secretos a la tumba. Al amanecer, había tomado una decisión. Iba a encontrar a mi hermano Carlos. Iba a descubrir qué había pasado con la herencia familiar, iba a obtener las respuestas que merecía después de 72 años de mentiras. No sabía que esta decisión me llevaría a descubrir una conspiración familiar que había durado décadas, involucrando a personas en las que había confiado toda mi vida. Mi búsqueda de Carlos Herrera Mendoza comenzó en la oficina del Registro Civil de Barcelona, donde me presenté con los documentos encontrados en el desván de mi tía. La funcionaria, una mujer mayor con gafas gruesas, examinó los certificados de nacimiento con expresión de sorpresa. «Es muy extraño», comentó mientras revisaba los papeles. «Normalmente, cuando hay gemelos, ambos certificados se archivan juntos. Pero aquí solo tenemos registro de usted, señor Herrera. El certificado de su hermano parece haber sido transferido». Sentí un escalofrío. «¿Transferido? ¿Qué significa eso?» Significa que alguien solicitó oficialmente que el registro de su hermano fuera movido a otra jurisdicción, probablemente a Madrid, según lo que me cuenta. Esto requiere documentación legal específica y la firma de los tutores legales. Salí de la oficina con más preguntas que respuestas, pero con una pista concreta. Carlos había sido oficialmente adoptado por la familia Mendoza en Madrid. Mi siguiente parada fue contratar los servicios de un investigador privado, algo que nunca pensé que tendría que hacer a mi edad. Don Fernando Ruiz era un detective veterano con oficina cerca de las Ramblas. Cuando le expliqué la situación, el hombre asintió comprensivamente. «Casos como este son más comunes de lo que imagina», me dijo Fernando. «En los años 50, muchas familias separaban a los gemelos por razones económicas. Lo que me llama la atención es esta herencia que menciona. ¿Tiene algún documento sobre las propiedades de su abuelo?» Le mostré los papeles del fideicomiso. Fernando los examinó cuidadosamente, tomando notas. «Esto es muy interesante. Según estos documentos, su abuelo Joaquín Herrera era dueño de 3 edificios en el barrio gótico. Esas propiedades hoy valdrían millones de euros. Si realmente se vendieron en los años 60 y el dinero se puso en fideicomiso, debería haber un rastro legal de esas transacciones». Una semana después, Fernando me llamó con noticias que me dejaron atónito. «He encontrado a su hermano», anunció. «Carlos Herrera Mendoza, de 72 años, vive en una mansión en el barrio de Salamanca, en Madrid. Es propietario de una empresa de construcción muy exitosa, pero hay algo más, Miguel, algo que no le va a gustar». Me aferré al teléfono. «¿Qué es?» «Su hermano ha estado recibiendo pagos regulares de un fideicomiso durante los últimos 50 años. Pagos que, según los documentos originales, deberían haberse dividido entre ambos hermanos». La rabia que sentí fue tan intensa que tuve que sentarme. «¿Está diciéndome que mi hermano ha estado cobrando mi parte de la herencia durante 50 años? Eso parece, pero hay más.
Los administradores del fideicomiso son sus primos, los hijos de su tío Ramón Herrera. Ellos han estado manejando el dinero y, aparentemente, le dijeron a Carlos que usted había muerto en la infancia. Me quedé sin palabras. Mis primos, Alejandro y Patricia Herrera, a quienes había visto ocasionalmente en reuniones familiares durante años, habían estado robándome mi herencia mientras le mentían a mi hermano sobre mi existencia. ¿Cuánto dinero estamos hablando?, pregunté con voz ronca. Según mis cálculos, entre los pagos regulares del fideicomiso y los intereses acumulados, su parte de la herencia debería ser de aproximadamente 2 millones de euros. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. 2 millones de euros, dinero que podría haber cambiado completamente mi vida, que podría haber pagado mejores tratamientos médicos para Elena, que podría haberme dado la seguridad económica que nunca tuve. Quiero conocer a mi hermano, dije con determinación, y quiero confrontar a mis primos, pero primero necesito más evidencia de lo que han estado haciendo. Fernando asintió. Voy a necesitar más tiempo para reunir toda la documentación legal. Mientras tanto, quiere que contacte a su hermano Carlos. Lo pensé cuidadosamente. No todavía. Primero quiero entender completamente la situación. Si él cree que estoy muerto, esta noticia va a ser un shock terrible para él también. Durante las siguientes 2 semanas, Fernando investigó meticulosamente las finanzas familiares. Lo que descubrió fue aún peor de lo que había imaginado. Mis primos no solo habían estado desviando mi parte de la herencia, sino que habían estado cobrando honorarios de administración excesivos, reduciendo artificialmente los pagos a Carlos y embolsándose la diferencia. Es un fraude elaborado, me explicó Fernando. Han estado robando tanto a usted como a su hermano, pero de maneras diferentes. A usted le robaron completamente su parte, haciéndole creer que no existía. A Carlos le han estado robando gradualmente durante décadas, pagándole menos de lo que realmente le correspondía. Me sentí enfermo. La traición no venía solo de extraños, sino de mi propia familia, personas en las que había confiado, que habían asistido a mi boda, que habían estado en el funeral de Elena, que me habían consolado cuando perdí a la tía Esperanza. ¿Qué opciones legales tengo?, pregunté. Muchas. Fraude, malversación, falsificación de documentos. Pero va a ser una batalla legal larga y costosa. Sus primos han tenido décadas para cubrir sus huellas. Miré por la ventana de mi pequeño apartamento, pensando en todos los años de lucha económica, en todas las oportunidades perdidas, en todos los sueños que había tenido que abandonar por falta de dinero. No me importa cuánto tiempo tome, dije finalmente. Quiero justicia y quiero conocer a mi hermano. Esa noche escribí una carta a Carlos, una carta que comenzaría con las palabras más difíciles que había tenido que escribir en mi vida. Querido hermano, sé que crees que estoy muerto, pero estoy vivo y tenemos mucho de qué hablar. No sabía que esta carta desencadenaría una serie de eventos que expondrían décadas de mentiras y cambiarían nuestras vidas para siempre. La respuesta de Carlos llegó 3 días después de que envié mi carta. Era un sobre grueso con matasellos de Madrid y lo sostuve durante varios minutos antes de atreverme a abrirlo. Mis manos temblaban mientras extraía varias hojas de papel escritas con letra clara y firme. Miguel, comenzaba la carta, no puedo expresar con palabras el shock que sentí al recibir tu carta. Durante 72 años he creído que mi hermano gemelo había muerto poco después del nacimiento. Nuestros padres adoptivos, que en paz descansen, me dijeron que había sido muy enfermo y que no había sobrevivido. Sentí una punzada de dolor al leer estas palabras. Carlos había crecido creyendo que yo estaba muerto, mientras yo había crecido sin saber siquiera que Carlos existía. La carta continuaba. He estado llorando desde que leí tu carta.
llorando por todos los años perdidos, por todas las conversaciones que nunca tuvimos, por todos los momentos importantes de nuestras vidas que no pudimos compartir. Adjunto fotografías mías de diferentes épocas de mi vida. Quiero que veas cómo he vivido y espero que tú puedas mostrarme cómo has vivido tú. Examiné las fotografías con fascinación y dolor. Era como ver mi propia vida, pero vivida por otra persona en circunstancias completamente diferentes. Carlos en su graduación universitaria, Carlos en su boda con una mujer elegante, Carlos con sus 2 hijos, Carlos frente a una empresa próspera. Una vida de éxito y privilegios que contrastaba dolorosamente con mi propia experiencia. Sobre el asunto de la herencia que mencionas, continuaba Carlos, debo confesarte algo que me avergüenza profundamente. Durante años he recibido pagos de un fideicomiso familiar, pero nuestros primos Alejandro y Patricia siempre me dijeron que era dinero que me correspondía como único heredero sobreviviente de la familia Herrera. Si es verdad que tú también tienes derecho a esa herencia, entonces he estado recibiendo dinero que no me pertenecía completamente. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Mi hermano no había sido cómplice del fraude. Él también había sido víctima de las mentiras de nuestros primos. La carta terminaba con una propuesta que hizo que mi corazón se acelerara. Miguel, necesito verte. Necesito conocer a mi hermano después de todos estos años. ¿Podrías venir a Madrid? Pagaré todos tus gastos. Tenemos 72 años de conversaciones que recuperar. Una semana después, estaba en el tren AVE hacia Madrid, llevando conmigo todos los documentos que había encontrado en el desván de la tía Esperanza. Era la primera vez en años que salía de Barcelona, y me sentía nervioso como un adolescente en su primera cita. Carlos me esperaba en la estación de Atocha. Lo reconocí inmediatamente, aunque llevaba un traje caro y tenía el aspecto próspero de un hombre de negocios exitoso. Cuando nuestros ojos se encontraron, ambos nos detuvimos en seco, mirándonos como si estuviéramos viendo un espejo del tiempo. «Dios mío», murmuró Carlos, acercándose lentamente. «Es como mirarme a mí mismo». Nos abrazamos en medio de la estación, 2 hombres mayores, llorando sin importarnos quién nos viera. 72 años de separación se desvanecieron en ese momento. Carlos me llevó a su casa en el barrio de Salamanca, una mansión elegante que me dejó sin palabras. Durante el trayecto en su Mercedes no pude evitar comparar esta vida de lujo con mi modesto apartamento en Barcelona. «Cuéntame todo», me dijo Carlos una vez que estuvimos sentados en su estudio, rodeados de libros y obras de arte. «Cuéntame cómo has vivido todos estos años». Le relaté mi historia, la muerte temprana de nuestros padres, crecer con la tía Esperanza en la pobreza, trabajar desde adolescente, mi matrimonio con Elena, mi trabajo en la fábrica, la lucha constante por llegar a fin de mes. Carlos escuchaba con lágrimas en los ojos. «Mientras tú luchabas por sobrevivir», dijo Carlos con voz quebrada, «yo recibía la mejor educación, heredé un negocio próspero, nunca me faltó nada, y todo basado en una mentira». Luego Carlos me mostró los documentos del fideicomiso que había estado recibiendo durante décadas. Los pagos habían comenzado cuando cumplió 18 años, presentados por nuestros primos como su herencia familiar legítima. «Alejandro y Patricia siempre manejaron todo», me explicó Carlos. «Me dijeron que ellos se encargaban de la administración porque yo estaba ocupado con mi negocio. Nunca cuestioné los montos porque confiaba en ellos completamente. Examiné los documentos y comparé las cifras con la información que había obtenido Fernando. Carlos, te han estado robando también. Según los documentos originales del abuelo, los pagos deberían haber sido el doble de lo que has estado recibiendo». Carlos palideció. «Estás diciendo que no solo te robaron tu parte, sino que también me robaron parte de la mía». «Exactamente. Han estado cobrando honorarios de administración excesivos y embolsándose la diferencia.
Nos han estado robando a ambos durante décadas. Esa noche nos quedamos despiertos hasta el amanecer, compartiendo historias, fotografías, recuerdos de las vidas que habíamos vivido por separado. Conocí a los hijos de Carlos, mis sobrinos, una familia entera que nunca supe que tenía. ¿Qué vamos a hacer con nuestros primos?, preguntó Carlos finalmente. Lo miré, sintiendo una determinación férrea. Vamos a confrontarlos, juntos, y vamos a recuperar cada céntimo que nos robaron. Pero Miguel, yo tengo dinero suficiente. Puedo simplemente darte tu parte sin necesidad de una batalla legal. Negué con la cabeza. No se trata solo del dinero, Carlos. Se trata de justicia. Ellos nos robaron 72 años de hermandad. Nos robaron el derecho de conocernos, de crecer juntos, de estar ahí el uno para el otro. Eso no tiene precio, pero al menos podemos asegurarnos de que paguen por lo que hicieron. Carlos asintió lentamente. Tienes razón. ¿Cuál es tu plan? Sonreí por primera vez en meses. Ya no estaba solo en esta lucha. Tenía a mi hermano a mi lado, y juntos éramos más fuertes de lo que nuestros primos podrían haber imaginado. Primero, vamos a reunir toda la evidencia. Luego vamos a confrontarlos cara a cara. Y finalmente vamos a llevarlos ante la justicia. La guerra contra nuestros primos estaba a punto de comenzar. La confrontación con nuestros primos Alejandro y Patricia Herrera fue cuidadosamente planificada. Carlos y yo decidimos que la sorpresa sería nuestra mejor arma. Alejandro, de 68 años, era abogado y había manejado todos los aspectos legales del fideicomiso durante décadas. Patricia, de 65 años, trabajaba como contadora y había sido responsable de los aspectos financieros de la administración. Carlos los invitó a almorzar en un restaurante elegante de Madrid, diciéndoles que tenía asuntos familiares importantes que discutir. Ninguno de los dos sospechaba que yo estaría presente, ni que su mundo estaba a punto de colapsar. Llegué al restaurante una hora antes, nervioso pero determinado. Me senté en una mesa desde donde podía observar la entrada, esperando ver las caras de mis primos cuando descubrieran que estaba vivo. Alejandro y Patricia llegaron puntuales, vestidos elegantemente y con la confianza de personas que habían controlado la situación durante décadas. Carlos los saludó calurosamente y los condujo hasta la mesa donde yo esperaba. La reacción fue instantánea y dramática. Patricia se puso pálida como un fantasma y se llevó una mano al pecho. Alejandro se detuvo en seco, con la boca abierta como si hubiera visto un espectro. «Hola, primos», dije con voz calmada pero firme. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». Patricia fue la primera en recuperar la compostura, aunque su voz temblaba. «Miguel, pensábamos que... ¿Cómo es posible que estés aquí? ¿Pensaban que estaba muerto?», pregunté con ironía. «Qué curioso, porque yo nunca supe que tenía un hermano gemelo hasta hace un mes». Alejandro se sentó pesadamente, claramente calculando sus opciones. Como abogado, sabía que esta situación podía ser muy peligrosa para él. «Miguel, hay explicaciones para todo esto», comenzó Alejandro con su voz profesional. «Las decisiones que se tomaron cuando eran bebés fueron por el bien de ambos». «¿Por el bien de ambos?», interrumpió Carlos con voz furiosa. «Le dijeron a Miguel que yo estaba muerto, me dijeron a mí que él estaba muerto, y eso fue por nuestro bien». Patricia intentó una sonrisa nerviosa. «Eran tiempos diferentes, Carlos. Las familias tomaban decisiones difíciles». «No me hablen de decisiones familiares», dije, sacando una carpeta llena de documentos. «Hablemos de fraude, malversación y robo». Puse sobre la mesa los documentos originales del fideicomiso del abuelo Joaquín, junto con los registros de pagos que Fernando había conseguido. «Según estos documentos», continué, «el fideicomiso debería haberse dividido equitativamente entre todos los descendientes legítimos. Carlos y yo somos los únicos nietos. Sin embargo, durante 50 años, ustedes le dijeron a Carlos que él era el único heredero.
mientras me ocultaron completamente mi existencia y mi derecho a la herencia. Alejandro examinó los documentos con expresión cada vez más preocupada. Miguel, la administración de un fideicomiso es compleja. No me insulten con excusas legales, interrumpí. Tengo aquí los cálculos exactos. Durante 50 años me han robado aproximadamente 2 millones de euros, pero eso no es todo. Puse sobre la mesa otro conjunto de documentos. También han estado robando a Carlos. Los pagos que él ha recibido deberían haber sido el doble. Ustedes han estado cobrando honorarios de administración del 40%, cuando el estándar legal es máximo 5%. Patricia comenzó a llorar. Miguel, nosotros necesitábamos ese dinero. Alejandro tenía deudas de su bufete. Yo tenía problemas con mi negocio. ¿Así que decidieron robar a su propia familia?, preguntó Carlos con disgusto. Durante décadas, Alejandro intentó recuperar el control de la situación. Miren, podemos resolver esto en familia. No hay necesidad de involucrar a los tribunales. Oh, pero ya están involucrados, dije con una sonrisa fría. Esta mañana presenté una demanda formal por fraude, malversación y falsificación de documentos. También contacté a Hacienda sobre los impuestos no declarados de todos esos honorarios excesivos que se han estado pagando. El silencio en la mesa fue ensordecedor. Alejandro y Patricia se miraron con pánico evidente. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó finalmente Alejandro. Queremos todo, respondió Carlos. Queremos que Miguel reciba inmediatamente los 2 millones de euros que le corresponden, con intereses. Queremos que me devuelvan el dinero que me han robado durante años. Y queremos que paguen las consecuencias legales de sus acciones. Patricia sollozaba abiertamente. No tenemos 2 millones de euros líquidos. Hemos invertido ese dinero en propiedades, en negocios. Ese es su problema, dije sin compasión. Tendrán que vender lo que sea necesario. Tienen 30 días para hacer la restitución completa, o el caso irá a juicio público. Alejandro se inclinó hacia adelante, intentando negociar. Miguel, seamos razonables. Podemos llegar a un acuerdo. Digamos 500.000 euros para ti, y olvidamos todo este asunto. Me levanté de la mesa, seguido por Carlos. La única razón por la que les estoy dando 30 días es por respeto a la memoria de nuestros padres. Pero no se equivoquen, voy a recuperar cada céntimo que me robaron, y ustedes van a pagar por cada año de mentiras. Mientras caminábamos hacia la salida del restaurante, Patricia gritó desesperadamente, «Miguel, somos familia». Me volví hacia ella con una mirada helada. La familia no roba, la familia no miente, la familia no separa a hermanos gemelos para su propio beneficio. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron robarme mi vida. Esa noche, en la casa de Carlos, brindamos con una botella de vino que Carlos había estado guardando para una ocasión especial. ¿Crees que pagarán?, preguntó Carlos. Sonreí. No tienen opción. Fernando ha rastreado todos sus activos. Tienen propiedades suficientes para cubrir la restitución, y si no pagan voluntariamente, el juez ordenará el embargo. ¿Y después qué? ¿Después de que recuperemos el dinero? Miré a mi hermano, sintiendo una paz que no había experimentado en meses. Después, hermano, vamos a vivir el resto de nuestras vidas como deberíamos haber vivido desde el principio, juntos, como familia real. La justicia estaba al alcance de nuestras manos, pero más importante aún, habíamos recuperado algo que ningún dinero podía comprar. Nos habíamos encontrado el uno al otro. 28 días después de la confrontación en el restaurante, recibí una llamada de mi abogado. Alejandro y Patricia habían aceptado los términos de la restitución. No tenían otra opción. La evidencia en su contra era abrumadora, y la alternativa era enfrentar cargos criminales que podrían llevarlos a la cárcel. Han transferido 2.3 millones de euros a su cuenta, me informó el abogado.
Eso incluye su parte original de la herencia, más los intereses acumulados durante 50 años. También han pagado a Carlos los 800.000 euros que le debían por los honorarios excesivos que se cobraron. Me senté en mi sillón favorito, mirando el extracto bancario que mostraba una cifra que nunca había imaginado ver. Después de 72 años de lucha económica, finalmente tenía la seguridad financiera que siempre había soñado. Pero más importante que el dinero era la sensación de justicia cumplida. Carlos llegó desde Madrid esa misma tarde para celebrar. Habíamos decidido que me mudaría a Madrid para estar cerca de mi familia recién descubierta, y Carlos había encontrado un apartamento elegante cerca de su casa. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo Carlos mientras empacábamos mis pertenencias. Alejandro y Patricia tendrán que vender la casa familiar donde crecimos todos para pagar la restitución. La casa donde nuestros abuelos vivieron, donde se tomaron todas esas decisiones que separaron nuestras vidas. Asentí con satisfacción. Es apropiado. Esa casa está construida sobre mentiras y traición. Es mejor que desaparezca de la familia. Pero mi historia no terminó con la restitución económica. 3 meses después, Carlos y yo recibimos noticias inesperadas. Patricia había sufrido una crisis nerviosa y había sido hospitalizada. En su estado de vulnerabilidad emocional, había confesado a las autoridades fiscales otros fraudes que habían cometido durante años, involucrando a otros clientes de Alejandro. Se está desmoronando todo su mundo, nos informó Fernando, el investigador privado. Alejandro está enfrentando cargos por múltiples casos de fraude. Patricia podría ir a la cárcel por evasión fiscal. La confesión de ella ha abierto una investigación que va mucho más allá de su caso. Sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. No había buscado destruir completamente a mis primos, pero sus acciones habían tenido consecuencias que iban más allá de lo que había imaginado. ¿Te sientes mal por ellos?, me preguntó Carlos una tarde mientras caminábamos por el retiro. Lo pensé cuidadosamente. Me siento mal por las personas que podrían haber sido si hubieran elegido la honestidad en lugar del fraude. Pero no me siento mal por las consecuencias de sus acciones. Ellos eligieron su camino hace décadas. Mi vida cambió completamente. Con mi nueva seguridad económica, pude permitirme cosas que nunca había imaginado. Viajes con Carlos para conocer lugares que siempre había soñado visitar. Tratamientos médicos preventivos de calidad. La posibilidad de ayudar económicamente a las familias necesitadas de mi antiguo barrio en Barcelona. Pero el cambio más significativo fue emocional. Por primera vez en mi vida tenía una familia real. Los hijos de Carlos me recibieron como al tío que nunca habían conocido. Los nietos me adoptaron como abuelo adicional. Yo, que había vivido solo durante años, después de la muerte de Elena, ahora tenía una casa llena de voces, risas y amor. 1 año después del descubrimiento de la verdad, Carlos y yo organizamos una reunión familiar especial. Habíamos decidido crear una fundación con parte del dinero recuperado, dedicada a ayudar a familias separadas a reunirse y a apoyar a personas mayores en situación de vulnerabilidad económica. Queremos que algo bueno salga de todo este dolor, expliqué durante la ceremonia de inauguración de la fundación. No podemos recuperar los 72 años que perdimos, pero podemos ayudar a que otras familias no pasen por lo mismo. La Fundación Hermanos Reunidos se convirtió en un éxito, ayudando a docenas de familias a encontrarse y proporcionando apoyo legal gratuito a personas mayores víctimas de fraude familiar. En el 2º aniversario del descubrimiento de la verdad, recibí una carta inesperada. Era de Patricia, escribiendo desde la cárcel donde cumplía una sentencia de 3 años por fraude fiscal. Miguel, decía la carta,
Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que cada día pienso en el daño que te causé. No solo te robé dinero, te robé a tu hermano, te robé la oportunidad de tener una familia completa durante toda tu vida. No hay castigo suficiente para eso. Solo espero que hayas encontrado la felicidad que mereces. Leí la carta varias veces antes de mostrarla a Carlos. ¿Vas a responderle?, preguntó mi hermano. Doblé la carta cuidadosamente. Algún día, quizás, cuando esté listo para perdonar completamente. Pero todavía no. Esa noche me senté en el balcón de mi nuevo apartamento en Madrid, mirando las luces de la ciudad. A los 74 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para la justicia, nunca es demasiado tarde para encontrar a la familia, y nunca es demasiado tarde para comenzar una nueva vida. Mi teléfono sonó. Era Carlos, llamando como hacía todas las noches desde que nos habíamos encontrado. «¿Cómo estás, hermano?», preguntó Carlos. Sonreí, una sonrisa genuina que había recuperado después de décadas. «Estoy bien, Carlos. Por primera vez en mi vida, estoy realmente bien». Y era verdad. Yo, Miguel Herrera, había perdido 72 años de mi vida por las mentiras de otros, pero había ganado algo invaluable. Había recuperado mi dignidad, había encontrado a mi familia y había demostrado que la justicia, aunque llegue tarde, siempre llega para aquellos que tienen el valor de luchar por ella. Mi historia se había convertido en una historia de reencuentro, justicia y nueva esperanza. Y eso, pensé, valía más que todos los millones del mundo.